esta sesión 117 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 118 especial queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio del señor ministro de Minería, mediante el cual adjunta oficio de la Empresa Nacional de Minería en relación a información de transferencia de fondos ENAMI en el marco del Convenio sobre Política de Fomento a Largo Plazo a la Pequeña y Mediana Minería. Un oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión en relación al presupuesto y ejecución de los programas PAMA. Y finalmente, señora presidenta, una solicitud de don José Luis Muñoz Collazos, gerente general de AELA Energía, mediante la cual solicita ser recibido en audiencia en el marco del estudio en general del proyecto sobre portabilidad eléctrica. Eso es todo, señora presidenta, y solo comentar que en conformidad al acuerdo acordado en realidad la semana pasada, el diputado señor Harry Jürgensen me hizo llegar el listado de 4 entidades para los efectos del estudio del proyecto respecto a la comercialización de la leña. Y en ese punto, señalar que estamos en deuda con el señor ministro para escucharlo respecto a ese proyecto. Perfecto. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, secretario, por la cuenta. Ofrezco la palabra. Yo sí, solo no sé si es que este oficio que envía ENAMI con respecto a las transferencias de los proyectos PAMA, ya, está sí, en todos los correos electrónicos. Sí. Perfecto. Vamos a revisar entonces esa información. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios, ¿no? Entonces vamos a entrar a la orden del día. El objeto de esta sesión es tomar conocimiento del estado del PEC, ¿no es cierto?, ajustado, como también de los anuncios realizados por la empresa de energía en orden a prolongar las medidas generadas en el marco de la pandemia. Para estos efectos se encuentran ya con nosotros, y quiero agradecer la presencia del ministro de Energía, don Juan Carlos Llobet, bienvenido a la comisión, y también al secretario ejecutivo de la CNE, el señor José Venegas. Y entiendo que también estaría por ahí Juan Ignacio, así que también le extiendo el saludo a cada uno de ustedes y por supuesto también a mis colegas que se encuentran por vía telemática. Ministro, ¿para qué tanto preámbulo? Le ofrezco la palabra. Tenemos una situación la cual nos está preocupando, de lo que también se acercan los plazos. Además ya ha habido una inclinación en lo que hemos nosotros por lo menos visualizado o los antecedentes que nos han llegado, y que hay una tendencia, ¿no es cierto?, en la alza de las tarifas. Entonces, más bien queremos saber cuál es la postura del Ejecutivo, cuál es el plan de acción, medidas que se podrían adoptar para que esto se pudiera evitar, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, de cómo no seguimos metiéndole mano al bolsillo de los chilenos también por esta crisis de la pandemia, que no ha dejado ajeno a ninguno de los chilenos y chilenas, una crisis que ha azotado tanto social como económicamente a nuestra población. Entonces, en esa lógica, ministro, queríamos escuchar también el pronunciamiento del gobierno a poder hacer frente al PEC y a la Ley de Servicios Básicos, que entiendo que también estaríamos a puertas, y ver qué es lo que va a suceder con respecto al no corte de suministro básico, en este caso la energía, como también a el precio de estabilización, que fue también una medida para poder amortiguar el golpe económico que hemos tenido en los últimos meses. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Me da mucho gusto estar en la comisión de nuevo después de algunas semanas. Saludo a todos los miembros, diputados y diputadas de la comisión, a la secretaría, y a don José Venegas, que nos acompaña ya a la distancia también. A ver, me gustaría partir por el tema de los servicios básicos y después podemos ir al tema del mecanismo de estabilización, si le parece. Quizás como contexto general, aunque en momentos distintos, porque el PEC fue a raíz de la crisis y del estallido de octubre, ¿no es verdad? Y la ley de servicios básicos más bien a raíz de la pandemia. Han sido 2 medidas que hemos adoptado en el sector, y ambas con aprobaciones en el Congreso, para aliviar el bolsillo y la situación por la que están pasando muchas familias chilenas en los últimos meses. En el caso de servicios básicos,
Nosotros en marzo de este año pusimos en marcha un plan que permitía a las familias que tenían dificultades para pagar sus cuentas, primero tener tranquilidad de que no le iban a cortar el suministro. Y eso ha pasado ininterrumpidamente desde marzo hasta ahora. No tenemos denuncias de personas que le hayan cortado el suministro de servicio básico. En el caso nuestro es electricidad y gas de red, pero también incluye al suministro de agua potable de las empresas sanitarias. Y segundo, ese programa en la esencia permitía prorratear las deudas pendientes en 12 cuotas sin intereses, ¿sí? Eso empezó a regir en marzo. Poco después de eso se empezó a tramitar una ley que en esencia lo que hacía es que le daba rango legal a ese programa y ampliaba en algo la cobertura de beneficiarios. Esa ley se promulgó el 8 de agosto y establecía que por un plazo de 90 días, que se vence por lo tanto el 8 de noviembre, que es este día sábado o algo así, primero no se le podía cortar el suministro de servicios básicos a ninguna persona y a ciertas instituciones también. Es importante decir que no solamente era para clientes residenciales, sino que también para algunas instituciones. La lista está en la ley vigente, desde luego, pero incluye centros de estadía de adultos mayores, las cárceles, hospitales, centros de atención de salud, organizaciones sin fines de lucro, bomberos, etc. Pero a todo ese universo, residenciales más esas organizaciones y también a las microempresas, no se les podía cortar el suministro eléctrico. Y además, esas instituciones y esas personas, y en el caso de las personas con un criterio de focalización, al que voy a volver en un segundo, podían, además de no tener riesgo de que le cortaran el suministro, podían acercarse a sus compañías y optar a un beneficio que era pagar los saldos acumulados impagos, prorratearlos, esa fue la expresión que usamos, en 12 cuotas sin intereses y sin multas hacia adelante, de forma que aliviar el pago de las cuentas pendientes. Entonces, esta mañana discutimos en la Comisión de Economía del Senado precisamente una moción suscrita por varios parlamentarios que lo que buscaba era prorrogar la vigencia de esa ley, la ley, llamémosla la ley de servicios básicos, ¿no es así? Y tuvimos una discusión que no se alcanzó a completar al 100%. De hecho, se suspendió la sesión y se retomó ahora a las 3 de la tarde, así que está sesionando, me imagino, en paralelo y está el subsecretario en esa sesión. Pero en esencia, lo que estaba prácticamente acordado, quedaron algunas cosas menores que se iban a discutir en este periodo en que estaba interrumpida la comisión, pero básicamente lo que se establecía en ese acuerdo era, primero, extender la duración de esa ley, que fuera, en vez de 90 días que se vencen este sábado, digamos, que fueran 270 días en total, o sea, 180 días más, eso cae en los primeros días de mayo, ¿bien? Y hay un acuerdo muy transversal de gobierno, de los parlamentarios de gobierno, digamos, de la coalición y de oposición, para extender el plazo de vigencia hasta los primeros días de mayo del próximo año. Eso, entre paréntesis, va en línea con un anuncio que habían hecho las empresas sanitarias. Las empresas sanitarias habían anunciado voluntariamente hace algunos días ya que ellos iban a, sin perjuicio de lo que pasara con la discusión en el Congreso, ellos iban a extender los beneficios de sus clientes, por lo tanto no iban a cortar el suministro hasta abril o mayo, y además iban a dar facilidades de pago. Las empresas eléctricas, yo confieso que, y lo dije en la comisión esta mañana, yo hice gestiones para que ellas hicieran lo mismo, dada la profundidad de la crisis y cómo se ha extendido la pandemia, y me fue mal. No tuve buena acogida con esa solicitud, así que me parece que extender el plazo de vigencia de la ley es una buena solución. Hay un acuerdo muy transversal en eso, y además se hicieron algunos ajustes a la moción que se discutió esta mañana, pero en esencia lo que va a establecer la ley, si se aprueba como se discutió en la comisión, y es su primer trámite, por lo tanto tiene que pasar luego por la Cámara, sería establecer el plazo, como digo, del no corte hasta mayo del próximo año, establecer hasta mayo y un mes adicional el periodo en el cual las personas pueden acercarse a sus compañías para pedir que les reprogramen las deudas, y dado que si transcurren muchos meses sin pagar la cuenta, el monto de deuda pendiente que se acumula es muy alto, también extender hasta en 36 meses el plazo en el cual las personas pueden prorratear su cuenta para saldarla en el futuro, ¿sí? 12 meses parecía un plazo razonable si uno acumulaba 1 o 2 meses, ¿no? Porque una cuenta de un mes la repartimos en 12 cuotas,
ese es un aumento razonable en la cuenta de los meses siguientes, pero claro, se acumulan 6 meses, partirlo en 12 y ya empieza a tener una carga muy alta, entonces eso fue uno de los temas que también se discutió. Así que yo creo, Presidenta, que ese acuerdo en el Senado va muy bien encaminado. Había, como digo, acuerdo muy transversal, estaban ajustándose algunos detalles de redacción de último minuto, pero yo espero que podamos acompañar la tramitación de ese proyecto. Ojalá en la Cámara eventualmente se pueda ver en esta comisión, sin perjuicio que la ley vigente se vio solamente en la Comisión de Economía, ¿no? Porque además toca varios sectores regulados, no solamente el sector eléctrico y el sector de gas. Pero yo tengo la esperanza que eso se tramite rápidamente en el Senado y que llegue luego a la Cámara para ojalá darle rápido despacho. Yo creo que eso es consistente con lo extendido que ha sido la crisis, con lo mal que lo está pasando mucha gente, así que yo espero que eso funcione bien y se pueda prorrogar la duración de la ley como he resumido. No sé si abrimos espacio para preguntas respecto de esto o vamos al PEC inmediatamente, Presidenta, como usted prefiera. Al PEC, ministro, porque yo sé que usted también tiene poco tiempo, entonces mejor prefiero centrar el esfuerzo en ese punto en particular. Perfecto. Sí, le decía a la Presidenta, hablaba que hay una comisión de medio ambiente en la que se está discutiendo un proyecto de ley de cierre de centrales a carbón y voy a tener que ir a esa comisión cuando entre ese tema en la tabla. Respecto del PEC, solamente para recapitular, ¿no es cierto? En los primeros días de noviembre del año pasado, poco después del estallido social, de acuerdo a la normativa vigente entonces, tocaba, como era proceso regular de actualización de tarifa eléctrica, aplicar a los clientes un alza en la tarifa de electricidad de aproximadamente 9,2%, ahí José Venegas me corrige, pero algo más de 9%, ¿sí? Y tuvimos un acuerdo muy amplio de que imponer esa alza a la familia chilena en ese contexto era una mala idea, y teníamos que buscar una manera de aliviar eso, ¿no? Entonces estabilizamos las tarifas, dijimos, la tarifa eléctrica va a quedar plana por todo lo que quedaba el año 2019, más todo este año que estamos 2020, y después, por 2 o 3 años más, José va a poder entrar después en los detalles, solamente se le va a aplicar el IPC, pero como los contratos de suministro entre las generadoras y las distribuidoras que venden a los clientes finales, el precio en pesos depende de distintas variables, pero entre ellas el dólar, y el dólar había tenido un alza, íbamos como sistema a generar una cuenta por pagar a las compañías generadoras que en el futuro, en la medida que los precios bajen, cuando entren los contratos de suministro que se licitaron a tarifa más baja, cuando bajen, se le va a devolver esos saldos a las compañías generadoras. Sí, esa es en esencia la ley PEC que aprobamos muy rápidamente y con apoyo muy transversal en ese momento. Y la ley estableció que esas cuentas por cobrar o por pagar a las empresas generadoras iban a llegar hasta un monto máximo de $1.350 millones, que son muchos recursos, y que si superaba 1.350 millones, entonces se iba a empezar a traspasar marginalmente esa alza a tarifa, tal como establecían los contratos originales, digamos, se iban a descongelar, llamémoslo así, las tarifas, para efecto de que no se acumulara una deuda demasiado grande y difícil de manejar. Cosa que, entre paréntesis, ocurrió en España, por ejemplo, y terminó en un problema bien serio, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho desde entonces, desde la Comisión Nacional de Energía, es que semestralmente, cuando se fijan los precios que en fondo pagan los clientes finales, se hace un recuento transparentemente de cuánto se ha ido acumulando en este fondo, del total de los 1.350, cuánta es esa cuenta por pagar a las compañías generadoras, están entre paréntesis identificadas compañía por compañía, y además se puede calcular, obviamente, está en el informe que semestralmente hace la comisión, el saldo pendiente o restante remanente para llegar al límite de 1.350 millones. ¿Sí? Y razonablemente ha habido cierta preocupación de que, dado que el dólar tuvo periodos en que subió mucho y por lo tanto la cuenta por cobrar se acumuló a velocidades muy altas, ese fondo pudiera agotarse, pudiéramos llegar a ese techo y pudiera eso tener un efecto en las cuentas de los clientes. ¿Sí? Me gustaría enfatizar, Presidenta, que las tarifas eléctricas
están desde ese momento congeladas, estabilizadas. Y quiero gastar un minuto en esto porque se ha generado en algunos momentos cierta confusión, porque lo que se congeló en ese momento es el precio de la electricidad, ¿sí? Y la cuenta depende no solamente del precio de la electricidad, sino que también de la cantidad de electricidad que los hogares consumen, ¿sí? Y obviamente, si hay un periodo en que una familia o una pyme o algún cliente consume más energía, aunque la tarifa esté estabilizada, la cuenta puede subir porque hay más consumo, pero las tarifas han estado desde entonces y siguen congeladas, ¿sí? Ahora, dicho eso, algunos análisis que hemos visto y que se han publicado han dicho o han proyectado la velocidad a la que se va a ir gastando este saldo pendiente, que son un poco más pesimistas de lo que nosotros proyectamos en la realidad, porque en esencia lo que está pasando, y le voy a pedir a José Venegas, presidenta, si usted lo permite, que pueda mostrar los detalles, lo que ocurre en esencia es que han estado empezando a entrar en los contratos de suministro contratos con precios más bajos. Y como los contratos han entrado con precios más bajos, la diferencia entre esos contratos y el precio estabilizado es más chico, y como es más chica, se acumula más lento el fondo. El resumen, y José va a profundizar en eso, es que este es un tema que nosotros estamos monitoreando constantemente, que es muy importante, que tenemos que sentarnos a conversar con ustedes internamente del Ministerio con suficiente anticipación a ver una posible solución si es que viéramos que esto se va a agotar, pero con los números que tenemos hoy día y con las proyecciones de tipo de cambio, esto no debiera ocurrir al menos en un año más, ¿no? Entonces esto no es un tema que tengamos que resolver ahora. Hay tiempo todavía, lo estamos monitoreando, pero si a usted le parece, le puedo pedir a José que profundice en los detalles. Sí, ministro, por supuesto. Le ofrezco la palabra entonces a don José Venegas y después hacemos la ronda de preguntas. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría compartir la pantalla para un poco mostrar más gráficamente lo que ha estado señalando el ministro. ¿Se ve ahí? ¿Aló? Don José, se ve bien, se ve perfecto y está compartida la pantalla. Estupendo, estupendo. Entonces, claro, el ministro ha explicado el sentido original de esta modificación legal que dio origen al Fondo de Estabilización, ¿no? Y vale repetir nuevamente que el sentido era una operación mediante la cual uno lo que hacía era adelantar la rebaja futura, ¿no? Es decir, estabilizaba las tarifas hoy día, acumulaba un fondo de dinero que era una deuda y lo devolvía cuando ocurriera el natural descenso de las tarifas por motivo de la caída de los precios en dólares de los contratos. Y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, primero los números de la estimación que tenemos hoy día, que nosotros la hemos publicado bastante, está pública en nuestra página web, ¿no? Y como decía el ministro, es información oficial de lo que es el informe técnico preliminar de la fijación de precios de nudo del primer semestre del próximo año, de enero, lo solemos llamar la fijación de enero de 2021, y que hace esto que relataba el ministro, contabiliza lo que va acumulado y después proyecta lo que se va a acumular de este fondo, ¿no? Entonces, este cuadrito está tomado directamente de ahí, dice que a junio del 2020 habíamos acumulado poco más de 700 millones, que después había un periodo de saldo que corresponde a lo que se contabilizó el segundo semestre, porque cuando se hace el informe, el segundo semestre del año está todavía a la mitad, entonces no es completo, que son 104, después ya se proyecta el periodo septiembre-diciembre, hay unas correcciones adicionales que corresponden a la facturación en las distribuidoras, y finalmente además está la proyección también de todo el periodo de enero a junio. Entonces, con esos números es con los que vemos. Si uno hace la cuenta a diciembre, se da cuenta que a diciembre había como 1.000 millones, o va a haber como 1.000 millones acumulados, y que después a junio de 2021 hay como 1.169. Y eso precisamente muestra que, como decía el ministro, el fondo está lejos todavía de agotarse, ¿no? Es cierto que ha acumulado una cantidad importante de dinero, pero acumula cada vez más lento. De hecho, si nos fijamos ya en el primer periodo del próximo año, acumula solo 160 millones. Y en el periodo siguiente acumula menos, como lo vamos a ver después en un gráfico, ¿no?
Vale decir además, esto es esperanzador, ¿no? Además, que todos estos cálculos fueron hechos con un dólar de, o lo que corresponde a la proyección, ¿no? Digamos, desde septiembre en adelante, desde septiembre de 2020 hasta junio del 21, con un dólar a 801 pesos por dólar, ¿no? Que es más o menos el promedio de lo que habíamos visto de ese momento para atrás. Pero hoy día, afortunadamente, estamos con proyecciones o con estimaciones de dólar bastante más bajas, ¿no? No sé, aquí yo traje un par y también traje una más alta por si acaso. Hicimos una 772, que había sido más o menos el promedio de la semana pasada, donde hay 80 millones de dólares de menos que se acumularían a junio en el fondo. También hicimos una 750, más parecido al dólar que está hoy día, donde se ve que en ese caso a junio del 21 se acumularían 1025, o sea, todavía menos. Y por si acaso también hicimos una 850. Por si acaso uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa si nos va mal? Y se nos va muy para arriba. Bueno, tampoco se acumula hasta enero y solo llega a 1310, ¿no? Entonces, esta primera cuadro nos muestra efectivamente que no hay, desde luego en el corto plazo, un agotamiento inminente del fondo, y que en el muy peor de los casos ese agotamiento podría llegar a ocurrir hacia mediados del segundo semestre del próximo año, dándonos tiempo todavía para discutirlo, si es que fuera ese caso extremo de 850, que tampoco es el que estamos observando hoy día, ¿no? Más bien estamos observando los otros dos casos. En los otros dos casos, con dólares entre 7.70 y 7.50, en realidad el fondo nos agota durante todo el 2021. Y hay que esperar ya entrar al primer semestre de 2022 para comenzar a ver agotamiento. Y existen algunos casos en que nunca se agota. Y vamos a explicar por qué, digamos. Y aquí voy a empalmar un poquito con la figura de cuál era el sentido de esto, ¿no? Y por qué pasa esto de que el fondo va acumulando menos. Entonces, hemos dibujado aquí muy esquemáticamente primero lo que es la curva en el tiempo de este precio estabilizado, ¿no? Que es un poco la recta azul. La recta azul que parte completamente horizontal, sin variación, desde prácticamente que hicimos la ley, noviembre del 19, y que comenzaría a tener un reajuste en IPC a partir del segundo semestre del próximo año, ¿no? Un reajuste leve solo en el IPC, que fue lo que determinó la ley. Y superpuesto a eso, se muestra la curva que habrían tenido las tarifas si no las hubiéramos estabilizado, ¿no? Y que la hemos dibujado explicativamente ahí para $2. Uno, la verde, a 750 pesos por dólar, la roja más alta a 800, pero se ve perfectamente que la acumulación del fondo aquí ocurre justamente entre la recta azul, matemáticamente, y las curvas roja o verde según sea el caso, ¿no? Esa es el área que es la que uno empieza a acumular en el fondo y que después pretende devolver a partir de 2023-2024, como está mostrado ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que justamente las curvas estas, ya sea la roja o la azul, solo difieren en el nivel de dólar, son decrecientes. Tienen un máximo que ya ocurrió hacia principios de este año 2020 o fines del año pasado, y después empiezan a bajar, porque es la bajada natural de los precios en dólares. Entonces eso hace que el área que queda encerrada, digamos, entre la recta azul y cualquiera de estas dos curvas, se va achicando con el tiempo. Y eso es lo que significa que el fondo va acumulando cada vez menos. En el extremo el fondo deja de acumular, y era el sentido y propósito inicial de esta ley, ¿no? Que, recordemos, fue hecho con determinadas proyecciones de dólar. Nosotros cuando hicimos la estabilización la hicimos con proyecciones de 7.20 hasta 7.50, y con esas proyecciones funcionaba, es decir, llegaba un momento en que la caída natural de los precios en dólares se igualaba al precio estabilizado y el fondo dejaba de acumular y ya no había nada más que hacer ni correspondían alzas de precio, ¿no? Por un momento eso se nos desordenó cuando el dólar se fue a 800 o más, pero ahora que el dólar está retrocediendo, estamos volviendo a esa misma situación, es decir, esto prueba que los cálculos originales que habíamos hecho coinciden y que en la medida que el dólar se empieza a parecer a las proyecciones originales que habíamos hecho, bueno, el fondo es suficiente, o si le llega a faltar, le va a faltar muy poco para producir los efectos que se esperaban, ¿no? Y el segundo elemento que hay que decir es que si el fondo se llegara a acabar en algún momento futuro, las correcciones que hubiera que hacer, ¿no? Como decía el ministro, si es que hubiera que corregir para que el fondo no se siguiera acumulando, son también cada vez más pequeñas, justamente porque la corrección necesaria para que el fondo deje de acumular es justo la diferencia que hay entre la recta azul y cualquiera de las otras dos curvas, dependiendo del dólar.
Entonces, si esto ocurre muy adelante, a lo mejor se agota el fondo, pero la corrección que hay que hacer es mínima, es de un 1%, de un 0,5%. Ya no estamos en la situación que estábamos a principios de 2020, en que la diferencia entre la recta azul y cualquiera de las curvas rojas era muy grande, ¿no? Y eso es porque, independiente del dólar, la caída natural de los precios nos ha ido ayudando. En el momento más complicado, cuando estábamos, digamos, iniciando 2020, los precios en dólares que estaban en la base de los contratos eran del orden de los $97 por megawatt hora. Ya para el próximo año estamos estimando aproximadamente $88. O sea, ya el dólar ha caído más de un 10%. El precio origen en dólares ha caído más de un 10% ya para el próximo año, que es justo lo que esperábamos que ocurriera, ¿no? Entonces, la conclusión de este cuadro un poco explicativa es: el fondo se va acumulando cada vez más lento. Si se nos llega a acumular más adelante, la corrección puede ser muy pequeña, y por lo tanto hoy día no estamos vislumbrando, con los dólares que tenemos, que haya que actuar hoy, ¿no? Eso es lo que yo explica un poquito este gráfico esquemático. Y finalmente yo quería agregar algunos otros conceptos, ¿no? Que es un poquito lo mismo que hemos dicho, pero algunas dos cosas más que lo sugieren, ¿no? Como decía, con los niveles de precios de dólar observados en el último semestre, no se estima un riesgo inminente de agoto del fondo, de agote. En la medida que pasa más tiempo, el fondo va acumulando más lentamente, precisamente porque el precio contractual va cayendo en dólares. Y además, mientras más tarde se acabe el fondo, la eventual corrección que habría que efectuar es más pequeña, ¿no? Y todo ello, ojo, en presencia de otros dos efectos tarifarios en curso, como son la valorización de la transmisión, con la reducción de la tasa de descuento que se está aplicando. Recordemos que un cálculo que está hoy en efecto, y que cuando se termine la valorización de la transmisión con la ley de transmisión que rebajó la tasa de descuento a la transmisión, se va a hacer un proceso retroactivo que va a partir desde 2020. Y además está en proceso también el VAT de distribución, la ley corta, recordemos la ley corta, también con la reducción de tasa y con los ahorros que esperábamos que vinieran de ahí. Por lo que, en definitiva, estos dos efectos también van a entrar en aplicación el próximo año. Si bien no se relacionan con el PEC, sí se relacionan, o con el Fondo de Estabilización, sí se relacionan con la tarifa final. Y puesto que son correcciones que hicimos a la baja, existe una probabilidad de que haya ahí poco, probablemente, porque sabemos perfectamente que estos dos elementos solo afectan marginalmente o no tan importantemente como la tarifa de generación, pero igual afectan a los precios. Y existe una probabilidad no menor de que estas correcciones sean a la baja. Teniendo todo esto en cuenta, y como decía el ministro, a nosotros nos parece también que lo más prudente no es abordar hoy nuevas alteraciones a la regla de estabilización, sino más bien esperar y ver el efecto superpuesto de estas medidas. Porque existe una probabilidad real, y sobre todo si vemos que haya más estabilización del dólar, que no se requiere hacer nada, y que el fondo de estabilización que creamos hace un año cumpla 100% su propósito, o que si hubiera que hacer, fuera una cosa muy mínima, ¿no? Nosotros estamos monitoreando permanentemente esto, por supuesto que vamos a mantenerlo, y sin duda que si alguna de las variables principales se nos disparara, bueno, vamos a dar la voz de alerta, y como decía el ministro, vamos a estar ahí pronto a ver qué solución le damos, ¿no? Pero la verdad es que hoy día no lo requiere, y tenemos aparentemente, a la luz de los números y del dólar, tenemos más de 6 meses por delante para volver a preocuparnos. Recordemos que nosotros hacemos un cálculo semestral, o sea, este cálculo que hemos hecho hoy día y que yo un poquito le he mostrado, lo repetimos en abril próximo. Probablemente en abril próximo sea una muy buena oportunidad de volver a sentarnos y ver si estas proyecciones se cumplieron, cómo están los parámetros, y ahí ver si estamos más cerca o no de un agotamiento, que yo no lo creo, según estos números, pero esa puede ser mejor quizá la instancia de discutir si hay algo que hacer, digamos, más que hoy día. Eso es cuanto yo tenía para contarles, y que es un poco reafirmar lo que ha explicado el ministro, ¿no? Muchas gracias, ministro, y también a nuestro secretario ejecutivo de la CNE. Quiero ofrecerle la palabra al diputado Eguiguren, que me está solicitando, y no sé si es que alguien más se quiere inscribir para hacer uso de la palabra. Diputado Eguiguren. Gracias, presidenta. También, al igual como lo dijo el ministro, yo me tengo que ir a defender mis indicaciones, y lo repito, mis indicaciones, a la Comisión de Medio Ambiente, donde vamos a tratar de
ponerle un grado de responsabilidad a la descarbonización de la matriz energética. Ministro, Presidenta, por intermedio suyo, yo creo que sinceramente hoy día la gran preocupación de la gente en general son cómo va a ir esto de las cuentas de la luz. Y lo digo porque al final del día a la gente poco le preocupa la portabilidad y la comercialización. No digo con esto que no sean importantes, claro que lo son, pero lo importante es hoy día las cuentas de la luz, porque la gente necesita 2 o 3 cosas. Primero, certidumbre, estabilidad y ver cómo se le soluciona el problema de que no le suban las cuentas de la luz. Hoy día el ministro ha dicho algo como bastante claro. Hoy día vamos a empezar a ver el tema de la estabilidad de precios y ojalá que de los servicios básicos, perdón, y ojalá que eso camine bien en el Senado, pero el tema del PEC no deja de hacer ruido. Yo siempre he tenido mucho respeto al análisis que ha hecho don José Venegas, porque normalmente, como son es su característica, son bastante claros y muy fundamentados. Pero yo también hay otros antecedentes, como por ejemplo el que tengo aquí a la mano de SYSTEP, que tienen otra visión y otra realidad de lo que va a ocurrir. Estamos hablando de un informe del 30 de octubre, en donde habla de que las cuentas de la luz van a aumentar en un 10% en el próximo trimestre, el primer trimestre del próximo año. Y la verdad es que yo aquí quedo con una sensación de preocupación, porque no voy a cuestionar lo que dice don Pepe Venegas, como a quien le vuelvo a insistir, no tengo ni una duda de la solidez de los números y los antecedentes con que habla. Pero lo que sí me preocupa es que hoy día estamos chuteando hacia adelante una situación que sin duda atenta con nuestra responsabilidad o con el desafío de tener que legislar con responsabilidad, porque no hay hacer cosas que nos cambien el escenario y nos veamos enfrentados a tener que legislar sobre la contingencia. Y ya sabemos nosotros que cuando eso ocurre se legisla mal. Nosotros de verdad ahí legislamos de mala forma y normalmente las leyes no salen bien. Yo creo que hoy día tenemos que poner sobre la mesa un programa de trabajo que realmente y un plan para hacia adelante para saber qué vamos a hacer bajo ciertos escenarios que no son positivos si el PEC se acaba antes de lo que esperamos. Porque todas las señales indican que no va a ocurrir el 2023. Lo probable es que el PEC se acabe en el 2021 y promediando julio del 2021. Por lo tanto, yo creo que nuestra primera y principal prioridad debería ser la solución para que realmente tengamos responsabilidad en las políticas públicas. Y yo derechamente le preguntaría al gobierno si están trabajando hoy día en una propuesta y si esa propuesta, si lo están haciendo, y ver para cuándo podríamos nosotros tener una solución. Porque yo realmente y esto lo hemos dicho varias veces en las comisiones, no hay que hacer cosas que nos explote la bomba en la cara y vamos a estar dando 1000 explicaciones. Porque de verdad yo creo que hay que oírlo a todos. SYSTEP tiene un enfoque diferente al enfoque que hoy día tiene don Pepe Venegas. Yo realmente me quedo con esa preocupación. No discuto lo que me dice Pepe Venegas, tampoco discuto lo que me dice SYSTEP, por lo tanto, lo que yo creo razonable es hoy día ponernos a trabajar en los escenarios más adversos, más críticos, y que ojalá que no llegue nunca, porque lo que sí creo que es grave
es que tengamos alma de casino, ¿no es cierto? Espíritu casino y juguemos, tratemos que esto es como una ruleta rusa, si resulta bien y podemos llegar hasta el 2023 y si no resulta, pucha, nos vamos al diablo. No, yo creo que esas situaciones, esos escenarios oscuros, tenemos que preverlos, anticiparlos y prepararnos y ojalá que no lleguen nunca, pero si llegan, ya tener la forma como enfrentarlos. ¿Para qué? Para poder resolverle las cuentas de la luz, los valores de las cuentas de la luz a la gente más vulnerable del país. A esas personas son las que a mí me preocupan. Las personas más vulnerables del país, que no les sigan aumentando las cuentas. Y con esto termino. La intervención de don Pepe Venegas y del ministro habla de la sustentabilidad de mantener los precios como están hoy día y que no les suban. Yo creo que tenemos que ser capaces de ser creativos para ver, y yo tengo la fórmula, y cuando ustedes quieran la presentamos con el equipo, de cómo hacer bajar las cuentas de la luz, ni siquiera mantenerlas estables, bajar las cuentas de la luz, porque de verdad creo que hoy día la carga que tiene la gente más vulnerable del país, y en esto no hablo solamente de los más pobres, sino también de la clase media, es grande. Y todo lo que hagamos por tratar de bajarle las cuentas de la luz y que no le suban, va a ser muy bien recibido por ellos y muy agradecido del gobierno por haber hecho esa gestión. Así que ese es el desafío y espero que podamos tener buenas noticias en el transcurso de los meses. Pero lo peor que puede ocurrir es decir, sabe que todavía tenemos tiempo, veamos 6 meses más, porque a lo mejor en 6 meses más nos va a estar explotando una bomba y ahí vamos a tener que empezar a legislar a corre caballo, y esa forma de hacerlo no es responsable y augura siempre una mala legislación. Gracias, diputado Eguiguren. Ofrezco la palabra. Diputado Pablo Vidal. Y luego me doy la palabra. Gracias, presidenta. Sí, primero saludar a, don José, al ministro antes de que quizás tenga que cruzar a Palacio a asumir nuevas responsabilidades según los medios. Quisiera hacerle la consulta a ambos muy precisa. Los escenarios que plantea don José tienen un conjunto de variables que puede ser que él tenga razón o no. Entonces, más allá de jugar a la ruleta con lo que vaya a pasar o no con el dólar, porque de verdad no lo sabemos, ¿qué medida está pensando el gobierno que podría implementar, ya sea desde el ámbito del Ejecutivo o bien nosotros desde el punto de vista legislativo, para poder garantizar que el espíritu original de la propuesta de estabilización, que fue que durara un par de años a propósito de las alzas sostenidas que habían habido, mientras tanto ganábamos tiempo para que se pudieran incorporar en las tarifas los nuevos contratos, en fin, ese objetivo requiere de que este PEC dure más tiempo. Entonces, ¿hay alguna otra medida? Y yo voy a plantear una que se discutió, que en su momento la planteó la presidenta cuando se discutió este proyecto de ley, es focalizar esta herramienta, este instrumento en el consumo residencial, que se discutió en su momento, se argumentó, al menos para mí no fue convincente, pero se argumentó en contrario, y vuelvo a traer el tema sobre la mesa de, ¿no será esa una forma, más allá de la variabilidad del dólar, de poder asegurarnos de que este PEC va a poder garantizarnos que al menos el 2021 no existan estas alzas significativas en las cuentas de la luz, a propósito además de lo que ha pasado con la pandemia? ¿No podría ser ese un camino? Y si no es ese, ¿cuál otra podría ser la garantía que ofrezca el gobierno para poder lograr ese objetivo? Y en paralelo, y esto no voy a profundizar porque tiene que ver con la tramitación del proyecto de portabilidad eléctrica, sigue la discusión respecto de qué vamos a hacer con los contratos caros que hoy día arrastramos en el sistema eléctrico, porque probablemente con esos contratos, no importa lo que hagamos, vamos a seguir teniendo el problema durante este año y los próximos años de que las tarifas sigan siendo altas. O sea, ahí hay algo en serio que se podría explorar para que las otras iniciativas que se quieran implementar tengan viabilidad política. Pero creo que eso lo podemos profundizar en otro momento. A mí me interesa ver cómo garantizamos que las cuentas de luz no suban ni este año ni el próximo, que ese era el espíritu original de cuando se legisló el tema del mecanismo de estabilización. Gracias, diputado Vidal. Ofrezco las palabras, ¿no?
Yo también quiero... diputado Cosme Mellado, perdón, no lo había visto. Gusto saludarlo y bienvenido a la comisión. Hola, presidenta, un gusto saludarla, saludar a los integrantes de la comisión, al ministro, don José. Gracias, efectivamente, lo primero, presidenta, yo estoy reemplazando a la diputada Marcela Hernando en esta comisión, en esta ocasión, por lo tanto, la idea también es interiorizarme de un tema relevante, como el tema de la misma línea del diputado Vidal con respecto a las medidas que el Ejecutivo tiene proyectadas para eventuales aumentos o alzas en las tarifas de la energía eléctrica en este año y el próximo. En la misma línea, por eso yo creo que es importante que ojalá el Ejecutivo tenga una respuesta a este tema. Y gracias, presidenta. Gracias, diputado Cosme Mellado. Bueno, en la misma línea de lo que han argumentado mis colegas, la pregunta va al ministro. ¿Qué es lo que vamos a hacer, ministro? Porque dado la explicación que daba a través de la presentación el secretario de la CNE, justamente hacía esta proyección de que como nunca vamos a lograr los plazos que inicialmente tenía este proyecto. Y es muy probable que este fondo de deuda que vamos a ir acumulando se nos va a acabar a principio del próximo año 2021. Y también tenemos que entender, porque don José me hace así, mejor la pregunta es, ¿cuánto es el fondo acumulado que llevamos hasta octubre del 2020? ¿Tiene esa información? Desde luego, presidenta, estaba en el primer Sí, gráfico. por eso lo digo, porque si no el margen sería ¿de cuánto? 200 millones. Hasta fines de este año van, ahora, diciembre, van a haber 1.000 millones acumulados. Pero en el semestre que sigue se acumulan pero el fondo máximo es 1.350 millones de dólares, entonces eso es muy poco margen de movimiento que vamos a tener para poder reaccionar, creo yo. Sí, pero crece solo 160 millones el semestre, presidente, entonces por eso digo que hoy día con los números que tenemos hay algo de lo que sí estamos inmediatamente seguros 100%. No hay ningún aumento de precio hasta antes de, al menos hasta antes de agosto o septiembre del próximo año. El tiro, eso ya lo sabemos. ¿Seguro? Lo sabemos. Tome nota, don Mario, ahí en el acto que en agosto del 2021 por lo menos no va a haber ningún alza. Y yo le explico por qué, presidenta, porque lo que estamos haciendo hoy día es justamente el cálculo de precios de enero de 2021. O sea, estamos definiendo los precios que van a regir entre enero y julio o junio de 2021. Y por lo tanto ya sabemos que entre enero y julio de 2021 nada va a alterar el precio que ya está estabilizado. Pero es que eso igual es súper incierto, don José, porque no, eso no es esto también, pero es que esto también está sobre la base de distintos factores. Uno de ellos es el tipo de cambio que ustedes insistieron como ejecutivo de que iba a ir a la baja. Hasta el día de hoy todavía no hemos llegado a los rangos que ustedes establecieron en su minuto de 7.20, 7.40, que era más o menos la proyección. Comenzamos con 800 y un poco más. Y eso no depende de nosotros, entonces igual es como sobre la base de una proyección bien incierta. Y a propósito de ello, y para terminar solo la idea, la misma lógica que planteaba el diputado Vidal, ¿qué propuestas tienen ustedes como ejecutivo? De hecho, lo dijimos en su minuto de poder enfocarnos más bien en los clientes residenciales domiciliarios, ¿no es cierto? Y clientes regulados domiciliarios, perdón. Y yo no descarto, lo dijimos también en su minuto, algún subsidio. Ministro, se lo digo de verdad, como una solicitud que ustedes debiesen evaluar, porque de lo contrario, súmele aquello, la ley de servicios básicos, y además que todo dice, a propósito de la experiencia de otros países que van mucho más adelantados que nosotros por el tema de la pandemia, que es muy probable que también tengamos que prepararnos para un rebrote. Entonces va a ser un año también con fluctuaciones muy irregulares a lo que hemos tenido la tendencia en años anteriores. Y que dicho sea de paso, quiero abrir un paréntesis, me gustaría saber cuánto fue el consumo de los clientes residenciales en este periodo de invierno a propósito del límite de invierno, porque me dijeron y me volvían a insistir de que era un 5%, a mí me salió el límite de invierno,
a mi hermana le salió el límite de invierno, a mi sobrina le salió el límite de invierno, que tuvieron que pagar, pero por creces, algo que nunca en su vida habían pagado en su cuenta de luz. Entonces, también es un temazo, porque estamos hablando de una situación excepcional, confinamiento, teletrabajo, niños en la casa. Eso obviamente aumenta el consumo, y que yo creo que es importante volver a refrescar la memoria, y que todavía estamos en una situación bien compleja. Y nada nos dice que esto va a terminar al día de mañana. Estamos avanzando bien con el plan paso a paso. Entiendo, ¿no es cierto?, que el plan de desconfinamiento del gobierno va justamente en la lógica de que ha bajado los nuevos casos de contagio, pero ¿qué pasará el próximo año cuando veamos una ola de vuelta que no nos va a agarrar bien parados? Y eso es lo que más me preocupa. Entonces, la pregunta en sencillo: ¿cuáles son las medidas de corrección? Porque ahí mismo lo decía el don José, si es que el fondo se llegase a acabar, hay que corregir. Corregir, pero ahora, creo yo. Porque si es que vamos a hablar de que cada vez que nos vamos avanzando va a ser una corrección marginal, yo eso no sé, me genera ruido, y creo que no está bien aterrizada esa argumentación, creo yo. Sí, diputado Sergio. Bien, por su intermedio, presidenta, a don José. Por lo que logro entender, estamos hablando aquí de que efectivamente tenemos la posibilidad de que este fondo pueda agotarse, este fondo entre comillas, digamos, pueda agotarse antes del periodo que se había estipulado, y por tanto, evidentemente, eso generaría una alza de la tarifa que estarían pagando los usuarios. Y en la línea de la diputada presidenta, también poder tener claridad de cuáles podrían ser potencialmente esas medidas de corrección. Sin perjuicio de ello, me gustaría poder tener claridad respecto a cuánto pesa cada variable en ese comportamiento del fondo en los próximos 18 meses. Y ahí me gustaría que describiera el peso de cada una de las variables. Primera variable, el comportamiento del tipo de cambio. Segunda variable, el comportamiento de la demanda. Y tercer variable, el comportamiento del precio de los contratos en dólares. ¿Cuánto pesa cada una de esas variables en este aumento o disminución de la velocidad de ocupación del fondo? Eso es lo que me gustaría, porque evidentemente lo que más nos alarma es el tipo de cambio, y ahí es donde se ha centrado la discusión, pero hay otras dos variables que también impactan en esto, y es por eso que me gustaría tener claridad de cuál es el peso cada una de estos, para que pueda justificar esa especie de aplanamiento de la curva de ocupación del fondo, y eso permite estirar el uso del fondo por más tiempo de lo que se piensa o se cree. Yo me gustaría que pudiese responder eso, don José, y también la probabilidad de que tengamos, no sé si un proyecto de ley o si está dentro de las facultades reglamentarias o normativas de ustedes, poder ir teniendo una especie de fórmula de anticipación. Es decir, tener previsto ya, para poder un poco frenar esta preocupación que tenemos aquí en la comisión, y seguramente tienen todos los chilenos también, respecto de estas alzas potenciales de tarifas producto que el fondo se pueda acabar. Tener en alguna medida un mecanismo ya implementado y que se pueda gatillar en caso de que se produzcan ciertas variables. Una cosa así como el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre. O sea, se llega a cierto elemento o a cierto punto de la ocupación del fondo, y que se dispare este mecanismo, yo creo que es de compensación, y ahí yo creo que eso sí, efectivamente, podría ser un tema que se podría trabajar anticipadamente, sin perjuicio de que finalmente lo ocupemos o no lo ocupemos. Pero creo que para la tranquilidad de todos los actores y para dar certeza al mercado y especialmente a los usuarios, creo que podría ser una buena medida. Quiero también conocer la opinión de esa propuesta, estimado coordinador de la Comisión Nacional de Energía. Secretario Ejecutivo, perdón. Muchas gracias, diputado Sergio Gaona. Y me estaba pidiendo la palabra el diputado Iguren para hacer alguna precisión, ¿o había quedado la mano arriba? No, es para hacer una consulta a un Pepe Venegas, a la CNE, solamente que si uno entiende, yo lo entiendo por lo menos así, que en el cálculo que la CNE hace para el fondo, tiene un rezago, ¿no es cierto? Tiene un rezago, y por lo tanto el efecto que se va a ver es en enero del 2021.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede explicar mejor ese fenómeno que va a ocurrir? Toda vez que si él hoy día además señala que vamos a terminar en diciembre con 1.000 millones y el fondo tiene 1.350 millones, lo probable es que este fondo no sé lo probable, pero es muy probable que este fondo termine también en el primer semestre del próximo año. Si es así, pongámonos en esa situación, porque sabe que hasta el día de hoy a nadie le hemos visto la aureola, y yo no sé si usted la tiene, porque si la tiene sería extraordinario, pero yo no se la he visto hasta el minuto. Yo, a pesar de que le tengo mucha consideración, admita que usted no es Dios, ¿no? Ya tuvimos un Dios aquí en el gobierno pasado, pero usted todavía no lo es. Por lo tanto, pongámonos en esa situación, don Pepe. ¿Cómo usted, cómo evalúa esa situación? ¿Cómo va a dejar de reajustar los valores, el precio de la luz si es que se termina el fondo el primer semestre? ¿Y cuál es y yo quiero que me explique usted también el tema del rezago que tiene este cálculo del fondo del PEC, que todos sabemos que existe, y con ese cálculo se estaría terminando el fondo para enero del 2021. Presidenta, si me deja, yo me gustaría contestar algunas preguntas que don José. Que yo creo que son de claridad un poquito matemática de esto, ¿no? Y quizá tienen que ver con la manera en cómo se hacen los cálculos, y que a lo mejor no me he explicado bien. Lo primero que corresponde recordar es que el cálculo se hace semestralmente. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es el cálculo de precios, y estamos haciendo hoy el cálculo de si correspondiera o no una actualización o corrección de la estabilización para el primer semestre del próximo año. Y estamos concluyendo hoy que no. Por lo tanto, por eso que con toda seguridad yo puedo decir que resultado de nuestro cálculo, que es la fijación de precio del primer semestre del próximo año, no hay aumento de precio durante todo el primer semestre del próximo año. Y eso lo puedo saber hoy día, porque ya estamos haciendo el cálculo de hoy, independiente de que el dólar se nos dispare en mayo, que puede ocurrir. Puede ocurrir que en mayo el dólar se vaya a 900 pesos el dólar. Aún así, no va a haber un aumento de precio durante todo el próximo semestre, porque el cálculo que hacemos hoy día nos dice que el fondo no se agota. Ahora, me voy a poner en el caso hipotético, y tiene toda la razón el diputado Eguiguren, que aquí nadie es Dios, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Y existe la posibilidad de que el dólar, por algún azar que nadie quiera, porque probablemente sería mucho más grave para el país en muchos otros sentidos, pero se fuera a 900 pesos por allá por marzo o abril del próximo año. No obstante que los precios van a estar estabilizados ya para el primer semestre. Bueno, si eso ocurriera, y ocurriera más allá de los 850, ¿no? Porque con los 850 todavía ni siquiera se acumula el total del fondo, pero con 900 probablemente se acumularía. O sea, si el dólar se va a 900, probablemente cuando llegue yo al próximo cálculo que nos corresponda hacer, que sea el del segundo semestre de 2021, nos diéramos cuenta y diríamos, hoy el dólar se fue tan arriba que se me agotó el fondo. Me estoy poniendo en esa hipótesis, porque el dólar se fue a 900 y llegué a hacer el cálculo para el segundo semestre y se agotó el fondo. Efectivamente, en ese momento sí nos veríamos enfrentados a tener que hacer una corrección. Y ahí tendríamos que, de acuerdo a la ley que tenemos, decir, el próximo semestre ya estoy agotado en el fondo y no puedo seguir así. Efectivamente, y ahí tendríamos que tener una solución. Pero por eso he dicho yo desde un principio que la solución no la tenemos que tener ahora. Tenemos no solo 6, sino que tenemos más de 8 meses para anticipar esa solución. Porque de lo que sí estamos seguros de que el primer semestre del próximo año no hay manera que haya alza de tarifa. Porque la estamos calculando hoy. Y con lo que estamos calculando hoy no hay agote del fondo. Y quiero referirme también y decir otra cosa. Los cálculos, yo valoro mucho a SISTEP. Don Hugo Rudney fue mi profesor en la universidad y lo quiero mucho. Pero no están bien sus números si está diciendo que tiene una alza de precio el primer semestre del próximo año. No es efectivo. Y recordar además que nuestros informes técnicos con estos cálculos son abiertos, están en la web, son enviados a todas las empresas generadoras, que son las que no quieren que se acumule el fondo, por lo demás, porque están poniendo la plata,
y ellas están revisando los cálculos y ninguna ha dicho que el fondo se agota en el próximo semestre. Es más, todas más o menos coinciden con que el fondo tiene todavía larga vida por las mismas razones que yo expliqué. Pero es verdad, hay un universo, ojalá que no lleguemos ahí, en que si el dólar se va a 900 pesos, a 1000 pesos, bueno, obvio se nos va a agotar el fondo, sin duda, si no, no es indestructible. Pero, perdón que lo diga, pero con 900 pesos también se agota el fondo si focalizamos la mitad de los consumos. Ahora, y con 1000 pesos el dólar también. Respecto a la pregunta del diputado Gaona de las variables. José, sí. Disculpe que lo interrumpa, es que justo el diputado ya quiere hacer un punto. Ya. Gracias, Presidenta. Sí, sobre ese punto, para tratar de poner las cosas en el plano objetivo, ¿con cuánta anticipación usted le puede garantizar a esta comisión que usted nos puede avisar que tiene claridad de que el fondo se acaba? O sea, si usted puede decir, mire, nosotros tenemos absoluta tranquilidad de que al menos con 6 meses de anticipación nosotros vamos a poder decir, sabes que aquí, hasta aquí llega. Porque no nos sirve que un día nos digan, ¿saben qué? Se acabó el fondo, ¿qué hacemos? No, hay que anticiparse. Por lo tanto, cuando usted nos dice que no lo hagamos ahora porque supuestamente queda tiempo, nosotros tenemos proyecciones que desde distintos sectores nos informan que habría el riesgo de que esto sí se pudiera acabar mucho antes de lo que usted está señalando. Pero, ok, ni usted tiene la verdad ni la otra versión porque eso depende de variables que no están todavía sobre la mesa. ¿Con cuánta anticipación tenemos certeza de que esta comisión, este Congreso, va a conocer que tenemos un plazo y que tenemos que resolver la materia? Yo creo que perfectamente Don José, y en esa José, misma perdón, línea, disculpe, el ministro pues, también quiere, pero sí, para que no se me vaya la idea, disculpe, porque yo entiendo que se fija en enero y en julio, eso. pero eso no quiere decir que pueda ser antes. A eso va. Presidenta, una cosa para efecto, perdón, Pepe, para clarificar la discusión, que yo creo que es importante. Las tarifas se fijan cada 6 meses y rigen para un periodo de 6 meses. Y una vez que se fijaron para ese periodo de 6 meses, en el transcurso de ese periodo de 6 meses, no van a subir. Pase lo que pase por el fondo. Por lo tanto, siempre vamos a tener tiempo para saber, al menos 6 meses estabilizados, para trabajar una solución, para que en los 6 meses siguientes veamos cómo se alivia la eventualidad de que el fondo se supere de los 1.350. Las tarifas no se ajustan todos los días o todas las semanas o todos los meses. Se fijan cada 6 meses por 6 meses y durante esos 6 meses no se mueven, ¿sí? Entonces, eso nos da tiempo y además la proyección que ha hecho la CNE, que como dice José, es pública y cualquiera la puede auditar y hacer comentarios, cosa que no ha ocurrido, hoy día indican que no vamos a tener alzas el primer semestre del próximo año, cosa que va a quedar garantizada cuando salga el decreto de fijación de precio nudo para ese semestre, y las indicaciones muestran que tampoco vamos a tener para el segundo semestre del próximo año. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tiempo y yo suscribo, y con esto termino, yo suscribo como regla general el principio de tratar de anticiparse a los problemas. Esa es una regla general de sentido común que yo creo que todos compartimos. Pero cuando el escenario futuro es tan incierto, porque estamos en la mitad de una pandemia, estamos con una crisis mundial gigantesca, crisis económica, el problema que tiene anticiparse más de la cuenta es que podemos terminar diseñando una cosa para escenarios que no se den. Entonces vamos a hacer una mucho mejor solución cuando estemos más cerca del eventual problema, pero con suficiente anticipación para poder normarlo bien. Pero ponernos hoy día a legislar algo que eventualmente puede pasar en enero del 2022, la probabilidad de que nos equivoquemos con eso es muy alta. Y por lo tanto yo creo que en este caso los tiempos que nos da, la forma en que se fijan las tarifas son más que suficientes para poder hacernos cargo del problema en la eventualidad que se genere y con suficiente anticipación. Yo quisiera referirme ahí justo a lo que dijo el ministro, que efectivamente, y por eso yo lo quería explicar bien, y lo dijo muy bien el ministro, cada 6 meses no hay variación en las tarifas, y la fijación esta del primer semestre del próximo año la hacemos en 15 días más, entonces ya sabemos que ahí no hay variación. Pero ciertamente si el dólar se va a 1.000 pesos, podría ocurrir algo malo o no adecuado durante el primer semestre del próximo año. Y ahí la corrección correspondería hacerla el segundo semestre, y por eso la estaríamos discutiendo en abril o en mayo próximo. Entonces, respondiendo a la pregunta del diputado Vidal,
Yo creo que con 3 meses de anticipación seguro sabemos lo que está pasando, o sabemos el riesgo de lo que está pasando. Porque aquí vamos a seguir monitoreando el dólar y cuando vayamos por allá por marzo o por abril, ya vamos a saber qué cara tiene esto para el segundo semestre del próximo año. Y si tiene mala cara, vamos a estar en condiciones de anticiparlo, sin duda. Bueno, si es así, nosotros nos quedamos tranquilos porque lo tenemos en acta, pero solamente la tranquilidad pasa porque durante estos meses no va a haber, ¿no es cierto?, una variación en lo que dice relación con la tarifa, pero estamos muy preocupados y por eso lo hemos planteado de manera tan enfática en esta sesión, ministro, y también a don José como representante de la CNE, porque inminentemente, según nuestra evaluación, se nos va a terminar el fondo. Y además es especular mucho con el dólar, que es súper incierto. Entonces, apostar, ¿no es cierto?, en esos factores creo que hay que tenerlo con harta prudencia, porque ustedes han visto cómo ha sido el comportamiento de nuestro país en todo índole de cosas, entonces han habido muchas situaciones excepcionales y sin duda yo creo que sería una pésima señal si es que no se lograra el objetivo de esta legislación. Por lo tanto, como queda en acta, ¿no es cierto?, nosotros también tenemos ahí la garantía de que el Ejecutivo plantea y que por lo menos hasta junio, julio, esto va a estar evaluándose y ojalá, de manera bien expresa, se lo planteo. 3, creo que puntos importantes. ¿Por qué no pensar en evaluar los contratos vigentes? Segundo, lo que hice relación, como lo planteaba el diputado Vidal, y que lo dijimos en su minuto, de poder focalizar a los clientes residenciales. Y tercero, ¿por qué no también pensar en un subsidio, como hoy día existe con el agua? Porque, vuelvo a insistir, lo que ha pasado este año 2020 ha dejado en evidencia de que el alza de la tarifa ha sido ha estado muy presente en las discusiones de los hogares chilenos. Es un tema sensible y que además yo creo que queda demostrado con todos los esfuerzos que hemos hecho también en la comisión, también tanto el Ejecutivo, que han puesto también disponibilidad en algunos proyectos, que nace todo esto además en el estallido social. Entonces han sido meses muy movidos, en donde la gente está muy pendiente también de los pasos que se dan y que obviamente no vaya a afectar el bolsillo de los chilenos, que ya es suficiente con todas las situaciones que hemos vivido a propósito de la pandemia. Así que yo quiero dejarlo planteado de esa manera, como un poco más, con mayor claridad, porque nosotros obviamente nos llegan las denuncias, nos llegan los reclamos, nos llega la angustia, nos llegan, ¿no es cierto?, las consultas de la gente, y creemos que esta es la vía más formal como para poder plantearles también las posibilidades que a simple vista creemos que pueden ser muy necesarias, o por lo menos para tenerla en consideración ante estos eventuales escenarios desfavorables que puedan venir más adelante. Ministro, usted me estaba pidiendo la palabrita. Sí, Presidenta, muchas gracias. Muy breve. Lo primero, cuenten con nosotros para poder estar reportándoles, avisándoles cómo va el monitoreo y los cálculos que nosotros hacemos del fondo constantemente, porque es muy natural que haya preocupación en los parlamentarios, en todos ustedes como representantes de su distrito, de la ciudadanía. Así que cuenten con que nosotros podamos reportar con la periodicidad que ustedes estimen pertinente cómo va la evolución del fondo. Y lo segundo que quiero ofrecer es que, como este es un tema técnicamente complejo, los cálculos tienen una serie de supuestos y escenarios, y en la discusión a veces uno tiene inclinación a hacer distintas cosas, pero no porque tenga, o sea, como resultado de que tiene distintos números. Este es un tema que los números son los números, ¿no? Entonces yo lo que ofrezco es que podamos hacer una sesión, yo creo que José y su equipo van a estar disponibles, encantados de hacerlo, con los asesores de los parlamentarios, para que podamos profundizar en los números y podamos tener una discusión sobre este tema cuando lo queramos revisitar en el futuro, pero al menos teniendo una línea base común, que son estar de acuerdo con los números, porque los números son los números, ¿no? Porque si partimos de ideas distintas respecto de cuál es la situación del fondo, es mucho más difícil tener una conversación productiva. Entonces yo ofrezco, Presidenta, que podamos hacer una reunión
obviamente con todos los miembros de la comisión que así quieran, pero como ustedes tienen siempre agendas muy ocupadas y este es un tema bien árido, también si quieren en subsidio pueden ir a alguno de sus asesores y estar seguros que tenemos todo un diagnóstico común respecto de dónde está este tema en términos más técnicos. Muchas gracias, ministro. Últimas palabras, diputado Vidal. Y el diputado Sergio Gaona consulta si es que es posible que haga referencia a la consulta que hizo él en un minuto de cuál es el peso que tiene cada variable. Diputado Vidal, antes. Sí, y también insistir con la idea que planteamos de focalizar lo que queda del fondo en residenciales. Insisto con esa idea porque eso nos da la garantía, si es que las proyecciones son positivas en términos del 2021, incluso llegar más allá en el tiempo, dadas las nuevas dificultades que hemos conocido durante este año. Entonces yo insisto en pedir que se evalúe la posibilidad de modificar el instrumento para que sea focalizado en consumo residencial. Yo ofrezco, Presidenta, que hagamos los números de cuál sería el efecto de tomar esa medida en distintos escenarios, para que veamos el mérito que tiene y lo compartimos con la comisión. Si le parece, Pepe, podemos hacer eso, ¿no? Podemos hacerlo, sabemos el efecto que puede tener, sin duda. Está abierta la pregunta del diputado ahora, Pepe, quizás tú la puedes... Sí, la situación del fondo tiene afortunadamente dos variables, o una variable que es la más importante, que es efectivamente el dólar. Porque la variable de los precios de los contratos está bastante predeterminada. Recordemos que son contratos suscritos, que se están suministrando, que están hechos, que están bien determinados a qué clientes y distribuidoras van y cómo se calcula el promedio. Entonces, hoy día sabemos con bastante certeza que el precio promedio en dólares de esos contratos el próximo año es $88. Y eso no lo va a cambiar prácticamente nada. Lo podrá modificar un poquito y en lugar de 88 por la variación de consumo podrán ser 87 o 89, pero no es dable esperar ahí ninguna gran modificación, porque tampoco es dable esperar grandes variaciones de consumo. En lo peor de la pandemia tuvimos una caída del 3-4%, entonces esas son variaciones menores llevadas a la hora del cálculo del precio. Por lo tanto, el factor consumo sí pesa, pero poco. El factor precio de los contratos está muy definido. El factor precio de los combustibles afecta un poco al precio de los contratos, pero también de una manera bastante limitada, porque solo un 10 a 14% de los precios de los contratos fluctúan con los precios internacionales de los combustibles. Entonces, yo diría que la variable más, entre comillas, variable y la más inesperada, es efectivamente el dólar, en la que nos puede introducir, primero, más variación, porque la desconocemos, ¿no? Y efectivamente se nos puede ir para arriba, para abajo, mucho. Y segundo, porque impacta muy fuertemente el valor del fondo. O sea, el dólar impacta con todo al fondo. Tanto así que una fluctuación brusca, como yo decía, si el dólar se nos va a 900, efectivamente en el curso de un semestre se nos puede agotar el fondo, aunque entraría en vigencia el semestre anterior, o la corrección habría que hacerla después. Pero el dólar impacta mucho, es la variable principal. Las otras están relativamente acotadas y por eso también se hace más fácil estimarlas de un semestre a otro. Sí. Quizás, Pepe, por complementar las otras variables, aquí tú me corriges, pero una del tipo de cambio, diputado Gaona, otro es la demanda y por lo tanto la reactivación económica, porque cuando hay la economía, digamos, se desacelera, que es lo que nos ha pasado en los últimos meses, hay menos consumo eléctrico y como hay menos consumo eléctrico, la diferencia de precios se aplica para un volumen más chico de energía, entonces la cuenta que se acumula por pagar es más chica, ¿no? Entonces, si la economía se acelera o crece más rápido, el fondo se acumula también más rápido, ¿sí? Entonces, es el crecimiento económico del dólar. En los contratos no debiera pasar mucho, Pepe, ¿no? Los precios. Y lo que va a pasar después es que puede influir un poco la inflación, porque a partir de enero del próximo año o del siguiente empieza a aplicar el IPC. Y como hay que comparar esa, que es la línea azul, con el precio de los contratos, y el IPC es más alto, acumula menos que si el IPC es más bajo. Pero claro, el reajuste en IPC nos va a ayudar un poco, porque efectivamente va a aparecer un reajuste en IPC que es pequeño, pero que si el dólar se mantiene más o menos como está hoy día, entonces va a colaborar a que también se acumule menos en el fondo, porque le va a dar un poquito más de precio. Claro, pero efectivamente, la variable consumo pesa, pero tampoco es dable esperar variaciones de más allá del 3, 4, 5% en el consumo. Claro. Ni para arriba ni para abajo, digamos. Entonces,
La que es terrible es el dólar, sin duda. Terrible cuando va para arriba y muy buena cuando va para abajo también. Así es. Eso es. Oiga, y yo les puedo pedirle dos cosas al Ejecutivo. Uno, Pero, Presidenta, dos cosas más, dice usted. sí, pero en No, verdad no, esto es para que cerremos también un compromiso, porque Sí, nosotros está bien. como también tenemos mucha disponibilidad de poder colaborar si es que es necesario hacer control de daño y buscar, ¿no es cierto?, corregir esta medida. Sería bueno para estar en sintonía e ir actualizando la información, que nos hagan un reporte mensual de cómo ha estado el comportamiento del fondo. ¿Les parece? Para que puedan hacer como esa información entregada a la Comisión de Energía, que yo creo que también nos daría a nosotros como mayor tranquilidad de cómo va el comportamiento de aquello. ¿Es posible? Sí, Presidenta, es posible. Hay que recordarse que en una estimación mensual lo que uno puede corregir es lo que pasó en el último mes, digamos. O sea, Sí. la realidad observada del último mes. Pero no la proyección. La proyección habría que ver cómo la ajustamos, pero sí, yo creo que es posible tener un cálculo todos los meses que diga más o menos cómo estamos viendo la cosa. Sí se puede. Muchas gracias. Es Voy que a pedir, Presidenta, a Juan Ignacio, perdón, que lo anote aquí en los compromisos con la Comisión y lo podamos coordinar de manera expedita con la Secretaría, ¿no? Con la genial, periodicidad sí, por supuesto, que Juan Ignacio pueda llevar esta coordinación con el secretario, encantado, no tenemos ningún problema. Y lo otro es algo que nosotros habíamos solicitado, bueno, también lo podemos mandar por oficio si es que le es mucho más cómodo, pero es con respecto a cómo se comportó el consumo a propósito del límite de invierno en este año, que es un año bien distinto a los anteriores, factor pandemia, para ver entonces cuál fue la población en términos de porcentaje que finalmente hoy día tuvo que pagar este límite de invierno versus a lo que ha sido el comportamiento normal del consumo de energía en los hogares en época normal, que era algo que yo siempre he estado preguntando porque es importante, un dato que hay que tenerlo presente para también prepararnos, lo decía el ministro, hay que estar preparados si es que el próximo año 2021 nos toca también un escenario complejo, porque mientras no tengamos vacuna vamos a seguir en la incertidumbre. Muy bien, Presidente, yo creo que eso también se puede preparar. Solamente recordar que este año se liberó el pago, la medición de las horas punta y el pago de la tarifa adicional de invierno en los meses de marzo, abril, mayo, agosto y septiembre. ¿No? En 4 de los 6 meses hubo solo 2 de 6. Pero igual respecto de esos dos lo podemos informar. Sí, meses que no son tan helados y que de hecho el mismo secretario ejecutivo dijo de manera muy, muy clara que no se veía reflejado en esos meses aún cuál iba a ser el real consumo, ¿se acuerdan, José? Sí. Pero bueno, esos son como los dos compromisos y yo de verdad que me quedo muy, muy satisfecha de esta conversación que hemos tenido hoy día de hoy. Diputado Vidal, otro tema, dando vuelta a la página. Sí, muchas gracias, Presidenta, pero quisiera comentar algo a propósito de algo que se conoció ayer en prensa sobre el lanzamiento de la iniciativa para el tema del hidrógeno verde por parte del Ministerio de Energía y el Gobierno, que en su momento nosotros como comisión solicitamos, el ministro nos vino a exponer largamente. Es en mi opinión, y lo dije esa vez y lo reitero ahora, una de las iniciativas probablemente más valiosas que pueda legarle este gobierno al país. No tengo para qué ser explícito, pero encuentro que el gobierno ha hecho muchas cosas muy mal, pero creo que en esta materia está avanzando en algo que probablemente va a ser una herencia favorable para el futuro de Chile, que requiere, en mi opinión, del apoyo lo más transversal y amplio posible, y me hubiese gustado que el gobierno nos hubiese podido informar que iba a hacer este lanzamiento, hacernos parte de esta iniciativa. Creo que hay disposición, al menos de esta comisión, a involucrarnos en ese tema. Algunas preguntas quedaron pendientes de la vez que el ministro nos hizo la exposición, al menos de mi parte, el rol que va a jugar el Estado de manera más directa en la participación de esta nueva industria,
idealmente con la creación de una empresa nacional que tenga una participación en esto, como lo ha sido Codelco, lo ha sido NAP, lo ha sido otras que han sido claves para el desarrollo del país. Me gustaría que eso se hubiese incorporado en la visión, y esto probablemente va a tomar muchos años, y insisto, creo que va muy bien encaminado, pero creo que podemos colaborar a mejorarlo. Me hubiese gustado, y no está perdida la posibilidad de que podamos trabajarlo más en conjunto, el Ejecutivo con el Congreso, porque se van a tener que hacer cargo de esto todos los gobiernos que vengan de ahora en adelante, y es importante el puntapié inicial. Entonces, felicitar la iniciativa, pero pedir que por favor nos involucren en la medida de lo posible. Presidenta. Aparte de estar completamente de acuerdo con el diputado Vidal, ministro, perdón. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, diputado Vidal, por compartir el avance de la estrategia y valorarlo. Yo confieso que hemos hecho un esfuerzo grande por sumar muchos actores. Tuvimos un consejo asesor muy transversal políticamente, en términos de disciplina, generacionalmente también. Yo confieso que he estado conversando mucho con el senador Girardi respecto a este tema, porque la Comisión del Futuro, este es un tema que también ha empujado. Y fue error mío, no del equipo, fue error mío quizás no haber también tomado contacto con los miembros de esta comisión antes del lanzamiento. Así que eso es una falta mía. Lo que es una buena noticia es que la estrategia que dimos a conocer ayer, primero en sus contenidos recogió muchos de los temas que hablamos en esta comisión, y segundo, la estrategia que dimos a conocer ayer quedó en estado de consulta pública. Por lo tanto, vamos a tener un periodo ahora para recoger opinión de distintos actores y poder incorporarlo en la versión definitiva. Así que dos cosas. Respecto de los contenidos que se incorporaron ayer, hay 2 o 3 cosas que están en línea con lo que conversamos en esta comisión. Lo primero, establecimos un fondo de $50 millones para que el Estado empuje el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en etapa temprana. Creemos que el Estado tiene un rol esencial que jugar para el desarrollo, es un rol de fomento del desarrollo de esas capacidades en todas las regiones del país, para que esta industria despegue. Además, le vamos a dar un rol muy importante a NAP y Codelco, porque son compradores naturales de hidrógeno en una etapa, sobre todo temprana, de demanda local, van a ser muy importantes. Así que recogimos varias de las cosas que se conversaron en esa instancia. Y lo que yo ofrezco, Presidenta, por su intermedio, es que podamos hacer una sesión, cuando la comisión lo tenga a bien, en que podamos venir con el equipo y contarles en más detalle a los miembros de la comisión el contenido de esa estrategia, para que podamos recoger, como digo, en este periodo que estamos en consulta pública, contribuciones adicionales que los miembros de la comisión quieran hacer y que nos van a permitir mejorar esa estrategia en su versión final. Y como dice el diputado Vidal, es muy importante, y hemos hecho harto esfuerzo porque esto sea un proyecto que tenga apoyo transversal, que todos lo sintamos propio, porque va a tener que continuar cuando este gobierno termine. No queremos que sea el proyecto de nadie ni de ningún gobierno en particular, sino que sea una política de Estado de largo plazo, y por eso es esencial que la podamos construir entre todos. Así que yo ofrezco venir a explicar eso con el equipo y podamos recoger comentarios adicionales que puedan salir de la comisión. Muchas gracias, ministro. ¿Y la última palabrita, el diputado Gaona? ¿No? Entonces quiero agradecerle al ministro y también al secretario ejecutivo de la CNE por estar el día de hoy en la sesión de la Comisión de Energía. Voy a despedirlos. Yo sé que también el ministro tiene otras labores, así que muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Diputado Gaona, le ofrezco la palabra. Presidenta, no sé si será posible, vía oficio, ojalá el ministro de Minería pueda venirnos a contar y explicar acá. Hay 2 situaciones que a mí me preocupan. Una que tiene que ver con una glosa introducida en la partida del Tesoro Público, que tiene relación con la sujeción de los fondos de fomento, de los recursos que invierta la ENAMI en fomento, solo al fondo determinado por presupuesto, no permitiéndosele usar parte de su patrimonio o de los ingresos que genere para fomento. ¿Ya? Entonces, eso sería, la ENAMI siempre gasta más de $8 millones en fomento de la pequeña minería sobre todo, y aquí esa glosa que está incorporada, está en la partida del Tesoro Público, limita de manera importante el uso del fondo de fomento. Por lo tanto, me gustaría que el ministro de Minería nos explicara
cuánto eso afecta efectivamente el fomento de la pequeña minería que hoy día tenemos, porque claramente todos los años usamos bastante más que 8 millones de dólares en fomento. Claro. Y hoy día lo que hace esa glosa presupuestaria en el Tesoro Público es restringir solo a esos 8 millones de dólares, no permitiéndole a ENAMI usar otros recursos, como por ejemplo los ingresos que tenga por mejor rendimiento de sus procesos, digamos. Así que ese es un tema que me gustaría que explicara el ministro de Minería, o si puede ser por oficio, aunque yo prefiero que sea personalmente. Y el tiro para que la otra preocupa de la mano. Y el otro elemento que me preocupa es la disminución del fondo de sustentación del precio del cobre. También en la partida de presupuesto me da la impresión, por lo que yo he estado revisando, de que efectivamente hay una disminución importante del fondo de sustentación del precio del cobre, y me gustaría que el ministro de Minería también nos viniera a explicar esa materia, porque son dos cosas complejas que en este minuto se están discutiendo en las subcomisiones, y evidentemente, como normalmente no hay diputados de la Comisión de Minería y Energía en la subcomisión presupuestaria, pasa y pasan a la sala así. Entonces, lo que yo quiero ver es que el ministro nos explique cuánto afecta esto, la actividad que está desarrollando, para de tal manera de que como comisión pudiésemos incorporar indicaciones tanto al Tesoro Público como en el tema del Fondo de Sustentación del Precio del Cobre, cuando se discutan las partidas en la sala. Oiga, don Mario. Sí, un detalle de fecha. Este año se anticipó el debate de la ley de presupuesto y se comienza a discutir en general el día martes y se vota en general el día martes, lo que nos acota la capacidad de reacción. Entonces, yo le propongo a la comisión, si lo tiene bien, que en principio nosotros tenemos pensado Codelco el lunes, pero podríamos tener 2 invitados el lunes. Partir con el ministro de Minería respecto a de al menos estos 2 puntos, porque puede aparecer alguno más, porque las subcomisiones aún están sesionando. Proponerle esta agenda al ministro para que venga de 2 a 3 de la tarde a referirse a este tema, y luego Codelco de 3 a 4 y media para estudiar su estado de situación y las consultas que han formulado varios señores diputados durante los últimos 2 o 3 meses. Porque si no, si viene el ministro, después no va a servir la explicación del ministro. No. Y si le mandamos oficio, tampoco lo va a contestar antes. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo por último, si el ministro nos confirma esta materia, yo sería partidario de que incorporáramos una invitación y la suscribiéramos a todos los parlamentarios. Me parece, diputado Bona, a mí me parece tremendamente comprensible que es necesario un pronunciamiento del ministro de la cartera, en este caso, ministro Baldo Procuriza, porque esto es un daño importante a la pequeña minería. Exacto. Sobre todo cuando hablamos de los recursos para el fomento de la pequeña minería y el precio de sustentación, que finalmente esto es un crédito que ayuda, ¿no es cierto?, en tiempos difíciles, que por lo demás después se devuelve, pero que ha ayudado para poder amortiguar tiempos complejos en la minería. Así que yo estoy totalmente de acuerdo, y como lo plantea el secretario de la comisión, vamos a invitar al ministro el día lunes. Ojalá poder tener respuesta en estos días, don Mario, para ver si es que hay disponibilidad, porque de lo contrario, inclusive podemos armar una reunión solicitando, ¿no es cierto?, esta información con el ministro vía Zoom, que sea un poco más cómodo para que también el ministro se pueda ajustar a los tiempos de los parlamentarios, entendiendo que su agenda es probablemente también igual de llena que la de nosotros, pero tratando de que sea antes de la discusión del día martes. A eso voy. Tratar de acomodarnos ya sea viernes, el lunes, si es que puede ser la comisión ideal. ¿Diputado? Diputado Velázquez, gusto saludarlo. Gracias, presidenta. El gusto mío, presidenta. Como se confirma la presencia de Codelco el próximo lunes, junto con varios antecedentes que están pendientes y que seguramente ahí nos van a informar, también podríamos pedirle que contemplen información respecto a inversiones de proyectos estructurales en las diversas divisiones para el próximo año o los próximos años en general, producto de todo lo que hemos estado viviendo en el último periodo. Probablemente hay reformulación, saber algunas orientaciones, particularmente de inversiones en proyectos estructurales de las diversas divisiones, y también qué recursos está pensando en esta relación que tiene con las diversas comunidades que Codelco lleva hace algunos años. Tiene algunos planes de desarrollo urbanístico con diversas comunas a lo largo de todo el país. Sería interesante también el plano social, qué tipo de inversiones se mantienen o cuántos recursos van a aportar aquellas comunas.
Perfecto. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Velázquez. Bueno, si no hay más palabras, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.